límites, vamos a dar algunos métodos básicos para calcular límites de funciones, ya sea límites al infinito o límites a un punto fijo. Vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es darles una lista de algunos límites que se usan con frecuencia, o sea, que van a aparecer a la hora de que veamos lo de cálculo diferencial, y por lo regular son límites que ya se pueden tomar como verdaderos. No hay necesidad de usar la definición para probarlos, sino que ya los podemos tomar como un hecho de que se cumplen esos límites. Entonces vamos a empezar con esta pequeña lista. Los límites siguientes se emplean con frecuencia. La siguiente lista de límites lo vamos a usar más adelante, así que van a ser muy útiles. Primero vamos a ver el primer límite trigonométrico. El primer límite que se usa con frecuencia es el siguiente. El límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x entre x, este límite siempre va a valer 0. Este límite y todas sus variantes van a valer 0. ¿A qué me refiero con variantes? Supongamos que ustedes quieren calcular el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x entre x. Este límite también vale 0. ¿Por qué? Porque este límite que tenemos aquí del lado derecho pertenece a este tipo de límites. Ustedes pueden ver algunas diferencias. Por ejemplo, la diferencia más obvia es que seno de x, aquí tenemos seno de x y aquí tenemos seno de 5x. Y ustedes preguntarán, ¿por qué este límite de aquí es igual a este? Sí, en principio son diferentes. Lo que pasa es que nosotros a este límite lo podemos, por así decirlo, maquillar un poco para que este límite ya se parezca completamente a este que tenemos del lado izquierdo. Por ejemplo, para que quede todo igual, lo que podemos hacer es multiplicar y dividir entre 5. Así, este límite se va a convertir en el límite de 5 seno de 5x entre 5x. Y aquí ya tenemos el seno con el mismo argumento y se está dividiendo entre el mismo argumento del seno. Aquí ya esto es igual y esto va a ser igual a 5 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x entre 5x. Ahora sí, este límite que tenemos aquí es idéntico a este. Por lo tanto, esto se va a hacer 0 y nos quedaría 0 por 5 y eso nos daría límite igual a 5. El valor del límite sería igual a 5. Este límite aparece con mucha frecuencia a la hora de empezar el tema de derivadas. En algunos problemas físicos siempre aparece por lo regular seno de x entre x y se le tiene que calcular el límite cuando x tiende a 0. Entonces, este límite ténganlo en cuenta. El límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x entre x, ese límite vale 0. Y todas sus variantes de este. Ahora, otro límite trigonométrico es el siguiente. El límite cuando x tiende a 0. De hecho, aquí corrijo, no es 0, es 1. Estoy confundiendo con el siguiente límite. No, este es 1, perdón, aquí una disculpa. Este es 1, el límite vale 1. Entonces aquí sería 5 por 1 en el ejemplo que di de este lado. Entonces aquí corrijo, me confundí con el límite que tengo abajo escrito. Entonces, pero no importa, sigue siendo lo mismo. Todos los límites que tengan esta misma forma van a valer 1. Y todas sus variantes. Ahora, el siguiente límite, que es muy parecido a este, sería
el límite de la tangente de x entre x, este límite también vale 1. Este límite también vale 1. ¿Por qué? Porque la tangente de x entre x se puede poner en términos de seno de x entre x. Y este límite, pues ya sabemos que vale 1, por lo tanto, del mismo modo esto va a valer 1. Otro límite es el siguiente, el límite, también trigonométrico, el límite cuando x tiende a 0 de el arcoseno de x entre x, este límite también vale 1. Igual pasa lo mismo con el límite cuando x tiende a 0 del arcotangente, la función inversa de la tangente entre x, este límite también vale 1. Estos límites ya los pueden dar por hecho, no necesitan demostrarlos ni nada. Lo que sí van a hacer es aplicarlos a la hora de evaluar o calcular un límite en donde aparezcan función seno, tangente, arcotangente o arcoseno. Ahora, estos son 4 límites trigonométricos básicos. Vamos a ver ahora algunos límites logarítmicos. Los voy a poner de este lado. Otro límite básico que siempre tienen que recordar es el siguiente. El límite cuando x tiende a infinito, ahora vamos a ver un límite infinito. El límite cuando x tiende a infinito de la función 1 más 1 entre x elevado a la x, este límite siempre va a ser igual a el número e, al número de Euler, donde el número e es un número irracional cuyo valor es aproximadamente 2.71828. Este límite también lo pueden dar por hecho. La demostración de este límite es bastante compleja porque tenemos que usar algunas desigualdades para demostrarlo, pero ya lo pueden dar por hecho. Ahora, otra variación de este mismo límite es la siguiente. El límite, aquí lo tenemos como un límite al infinito, pero también podemos ponerlo como un límite cuando x tiende a 0. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x entre elevado a la 1 entre x, este límite también tiene el valor de el número e, del número de Euler. Estos dos límites representan el límite de la misma función. Lo único que se hizo fue introducir una nueva variable a este límite. Al introducir una nueva variable, este límite se puede transformar en un límite de este tipo. Es por eso que tienen el mismo valor, el número e. Ahora, también podemos dar otra variación de este límite. Podemos dar el límite cuando x tiende a infinito de 1 más k entre x elevado a la x. El valor de este número, de este límite, es igual al número e, pero elevado a la potencia k, donde esta constante k puede ser cualquier número real, diferente de 0, obviamente. K es este k que tenemos aquí, es este mismo k que aparece en la función a la que se le está calculando el límite hacia infinito. Vamos 7, vamos a poner aquí el 8
El octavo límite que se usa con frecuencia es el límite siguiente, un límite logarítmico. El límite, cuando x tiende a 0, de el logaritmo natural de 1 más x entre x, este límite también vale 1. Y por último, un límite que es también importante, el límite cuando x tiende a 0 de la función a la x, donde a es una constante, este límite es igual a 1. Y el límite, le vamos a poner este como el límite 9, y el límite cuando x tiende a infinito, de a la x, este límite tiene dos valores. Uno es 1 si el número a es menor que 1 y mayor que menos 1. Y va a ser igual a infinito si si el valor absoluto de a es mayor o igual que 1. Estos son 10 límites básicos que se van a utilizar con mucha frecuencia más adelante. Así que ténganlos en cuenta, anótenlos en una hojita. Y con esto vamos a ver ahora a continuación los diferentes métodos para calcular límites. Estos son métodos básicos. Métodos básicos para la evaluación de límites. El primer método básico consiste en calcular límites al infinito de funciones racionales. Ese lo mencionamos en la clase pasada. El primer método dice lo siguiente. El primer método dice lo siguiente. Al buscar el límite de la razón o división de dos polinomios, enteros respecto a x, cuando x tiende a infinito, o menos infinito, es conveniente dividir previamente es conveniente dividir previamente ambos polinomios entre x a la n, donde n, donde la potencia de la variable x es la mayor potencia
es la mayor potencia de estos polinomios. De estos polinomios. Este método también no solamente se utiliza cuando tenemos que calcular límites de funciones racionales, también se puede usar cuando tenemos que calcular límites de funciones irracionales. Entonces, este método es bastante sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, supongamos que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de un polinomio que ya está factorizado. Mejor dicho, de una función racional cuyo polinomio que se encuentra en el numerador ya está factorizado. Supongamos que tenemos 2x menos 3 que multiplica a 3x más 5 por 4x menos 6 entre 3x al cubo 3x al cubo 3x al cubo más x más 1 más x más 1. En este caso, tenemos que calcular el límite de una función racional. Aunque no lo parezca, es una función racional. Esto que tenemos aquí arriba en el numerador de esta fracción sigue siendo un polinomio, solamente que el polinomio se nos está dando factorizado en términos de una descomposición donde aparecen sus raíces. En el denominador tenemos también un polinomio de grado 3. De hecho, tenemos un polinomio de grado 3 en el numerador y un polinomio de grado 3 en el denominador. Si nosotros realizamos estas multiplicaciones, la máxima potencia de la variable x que aparece en el numerador es 3. Y lo mismo para el polinomio que se encuentra en el denominador. La máxima potencia del polinomio del denominador también es 3. Entonces, lo que vamos a hacer antes de calcular este límite es dividir al polinomio del numerador entre x al cubo y dividir al polinomio del denominador entre x al cubo, porque x al cubo es la máxima potencia de la variable x que aparece en ambos polinomios. Entonces, al hacer esto, este límite que tenemos aquí se va a convertir en el siguiente límite. El límite, cuando x tiende a infinito, de 2 menos 3 entre x por 3 más 5 entre x por 4 menos 6 entre x. Así es como queda el polinomio que está en el numerador cuando lo dividimos entre x al cubo. Ahora, ¿cómo va a quedar el polinomio que está en el denominador cuando lo dividimos entre x al cubo? Va a quedar como 3 más 1 entre x al cuadrado más 1 entre x al cubo. La clase pasada mencionamos que los límites de la forma 1 entre x a la r, donde r es un número positivo, cuando x tiende a infinito, todos esos términos se hacen 0. También lo voy a poner aquí como parte de la lista. Lo vamos a poner aquí como el límite 11. El límite 11 va a ser el siguiente. El límite, cuando x tiende a infinito, de 1 entre x a la r, va a ser igual a 0 si r es mayor que 0. Es decir, si r es un número positivo, que puede ser un número racional. Entonces, en este caso, en este límite aparecen términos de esa forma, de la forma 1 entre x a la r. Aquí tenemos x a la 1, bueno, tenemos 3 entre x a la 1, 5 entre x a la 1, 6 entre x a la 1. Aquí tenemos 1 entre x al cuadrado, 1 entre x al cubo. Todos estos términos son del mismo tipo que tenemos acá del inciso 11. Entonces, a la hora de calcular el límite cuando x tiende a infinito, todos esos se van a hacer 0, todos esos términos se van a hacer 0, y solamente van a sobrevivir los términos que son constantes. Entonces nos va a quedar
como el valor del límite nos va a quedar 3 por 3 por 4 entre 1. Lo ponemos ya sin paréntesis, entre 1. De este se hace 0, nos queda el 2. De esta multiplicación, esto se hace 0, nos queda 3. De esta otra multiplicación, esto se hace 0 y nos queda el 4. Entonces nos va a dar 3 por 3 por 4. Y eso va a ser 9 por 4, va a ser 36. El valor del límite va a ser 36. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Supongamos que vamos a calcular ahora el límite cuando x tiende a infinito de x entre la raíz cúbica de x al cubo más 10. En este caso no tenemos que calcular el límite de una función racional. Al contrario, esta es una función irracional. Pero a pesar de eso, podemos usar el mismo método. Vamos a multiplicar. Profe, ¿Y adelante? en el ejemplo anterior no es abajo, no es 3 en vez de 1. Ah, sí, perdón, sí, cierto, se me fue. Sí, cierto, tienes razón, sería 3, entonces ya nos da 36. Gracias, sí, cualquier error que vean, díganme. Entonces nos va a dar 12, este 3 se cancela con este 3, y nos queda 3 por 4, 12. Sí, gracias. Cualquier otro error que vean, díganme, para corregirlo. Ahora, volviendo al ejemplo siguiente. En este caso tenemos que calcular el límite cuando x tiene infinito de una función irracional. Aún así podemos seguir usando el mismo método de dividir ambos términos que están tanto en el numerador como en el denominador entre la potencia más grande de la variable x que contengan estos términos. Al hacer esto nos va a quedar lo siguiente. Aquí, ¿quién es la máxima potencia? Pues es x. Entonces, este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de, lo voy a poner un poco más explícito, de x entre x, es todo esto dividido entre x, lo vamos a poner así, entre la raíz cúbica de x al cubo más 10 entre x. Ahora, aquí esto se va a simplificar de la siguiente manera. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de x entre x, esto va a ser igual a 1. Ahora, ¿cómo se simplifica esto? Raíz cúbica de x al cubo más 10, todo eso dividido entre x. ¿Cómo lo simplificamos? Para simplificarlo, lo que vamos a hacer es sacar dentro de la raíz a x al cubo como un factor común. Es decir, vamos a hacer esto, lo voy a poner aquí. Tenemos que la raíz cúbica de x al cubo más 10, esto va a ser igual a la raíz cúbica de x al cubo que multiplica a 1 más 1 entre, mejor dicho, a 1 más 10 entre x al cubo. Esto va a ser igual a la raíz cúbica de x al cubo por la raíz cúbica de 1 más 10 entre x al cubo. Aquí tenemos la raíz cúbica de x al cubo, eso va a ser x. Entonces esto va a ser igual a x por la raíz cúbica de 1 más 1 entre x al cubo. Por esta descomposición que estamos haciendo, por esta factorización. Y todavía todo esto tiene que estar dividido entre este x que tenemos aquí. Entonces nos va a quedar x entre x, pues se van a anular y solamente nos va a quedar la raíz cúbica
Ya lo voy a poner. Solamente nos va a quedar la raíz cúbica de 1 más 1 entre x al cubo. Y este límite va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque de nuevo vuelven a aparecer los términos, el término de la forma 1 entre x a la r. En este caso, r es igual a 3, por lo tanto, esto se va a hacer 0. Y solamente nos va a quedar 1 entre raíz cúbica de 1, y eso va a ser 1 entre 1, y el resultado final va a ser 1. El valor de este límite es 1. El valor del límite es 1. Entonces, este tipo de descomposición de la función, ya sea racional o irracional, nos facilita el cálculo de límites cuando x tiende a infinito. Este tipo de técnica va a ser muy útil, de hecho va a ser primordial, para calcular límites o evaluar límites de ese tipo de funciones. Y obviamente cuando x tiende a infinito. Si x tiende a 0, pues no nos conviene usar esa técnica. Tendríamos que usar otra, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Sobre todo, en general, cuando x tiende a un número, no específicamente a 0, pero se aplica en esos casos también. Voy a borrar esto, de esto de acá. Quiero dejar la lista de límites ahí porque las vamos a ir usando. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a ver otro tipo de límites. Ahora, si P y Q, vamos a seguir con las funciones racionales. Si P de X y Q de X son polinomios, enteros, y tenemos que P evaluada en un número A es diferente de 0, y, o mejor dicho, vamos a poner o el polinomio Q también evaluado en A es diferente de 0, el límite de la fracción racional de la fracción racional P de X entre Q de X Q de X se halla de manera directa. Se halla de manera directa. De manera directa. Manera directa. El límite, en este caso, el límite cuando X tiende a A de la función racional P de X entre Q de X, si se cumplen las condiciones de que P evaluado en A es diferente de 0 y Q evaluado en A es diferente de 0, esto va a ser igual a P evaluado en A entre Q evaluado en A. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple esta condición? Que esa es la importante. En ese caso, sí tenemos que P evaluado en A es igual a Q evaluado en A, y este a su vez es igual a 0, lo que se recomienda simplificar la fracción.
simplificar la fracción P de X entre Q de X. Y esta fracción se simplifica por el binomio X menos A, una o varias veces. Varias veces. Un ejemplo. Supongamos que vamos a calcular el límite cuando X tiende a 2 de X al cuadrado menos 4 entre X al cuadrado menos 3X más 2. En esta función que tenemos aquí, P de X es igual a X al cuadrado menos 4, Q de X es igual a X al cuadrado menos 3X más 2, y la constante A es 2. Recuerden que A es el número al cual se está haciendo tender el límite. Entonces, en este caso, P es X al cuadrado menos 4, Q es X al cuadrado menos 3X más 2, y A es igual a 2. ¿Cuánto vale P evaluado en A? Es decir, en 2. Pues vale 0. ¿Cuánto vale Q evaluado en 2? Pues también vale 0. Eso quiere decir que tenemos que simplificar la fracción P de X entre Q de X. Es decir, tenemos que simplificar X al cuadrado menos 4 entre X cuadrado menos 3X más 2, pero tenemos que simplificarlo por el binomio X menos 2. Entonces, eso lo que implica es que nosotros tenemos que factorizar al polinomio del numerador y al polinomio del denominador, haciendo que aparezca el término X menos 2. ¿Para qué? Cuando estos dos se dividan, se anule ese término que es el que causa la indeterminación. Entonces, en este caso, este límite va a ser igual al límite cuando X tiende a 2 de X menos 2 por X más 2. Estamos descomponiendo al polinomio del numerador, y el polinomio del denominador se puede descomponer como X menos 1 por X menos 2. Entonces, así vamos a simplificar el polinomio. X menos 2 que está en el numerador se cancela con este X menos 2 que tenemos en el denominador. Por lo tanto, este límite que tenemos aquí va a ser igual al límite cuando X tiende a 2 de X más 2 entre X menos 1. Y esto va a ser igual a 2 más 2 entre 2 menos 1. ¿Por qué? Porque esta última fracción que nos queda, esta función racional que nos queda, X más 2 entre X menos 1, cumple con las condiciones de la primera parte. El polinomio del numerador evaluado en 2 es diferente de 0, y el polinomio del denominador evaluado en 2 también es diferente de 0. Por lo tanto, simplemente tenemos que evaluar directamente. Entonces nos va a quedar 2 más 2 entre 2 menos 1, y esto va a ser igual a 4. El valor del límite es 4. Vamos a ver otro caso. Ahora, vamos a ver qué pasa con las expresiones irracionales. Igual, voy a borrar esto. Vamos a borrar esto. Ahora, ¿qué pasa con las expresiones irracionales? Cuando tenemos expresiones irracionales y tenemos que calcular un límite de esas expresiones irracionales, por lo regular es conveniente definir una nueva variable, introducir una nueva variable, hacer un cambio de variable de límite. También se puede, es válido. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto.
Vamos a escribir las expresiones irracionales las expresiones irracionales se reducen en muchos casos a una forma racional. Racional, introduciendo una nueva variable. Introduciendo una nueva variable. Una nueva variable. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo siguiente. Supongamos que vamos a calcular el límite de la siguiente función irracional. El límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada. No, corrijo, raíz cúbica. Vamos a poner en checo. Yo creo que va a ser raíz cuadrada de 1 más x menos 1 entre, ahora sí vamos a poner una raíz cúbica de 1 más x menos 1. El límite es cuando x tiende a 0. En este caso, lo que vamos a hacer para calcular este límite de una función irracional es introducir una nueva variable. En este caso, ¿cómo se hace esto? Bueno, por ejemplo, vamos a poner, como aparecen aquí raíces cuadrada y una raíz cúbica, y estas raíces están aplicando el mismo término 1 más x, lo conveniente es escoger a 1 más x que tome el valor de una nueva variable. Por ejemplo, suponiendo si nosotros suponemos que 1 más x es igual a y a la sexta, nosotros vamos a poder simplificar el cálculo del límite. ¿Por qué y a la sexta? Porque tenemos que 1 más x se está elevando al cubo. Entonces quiero hacer desaparecer esa raíz cúbica que tenemos aquí. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues yo puedo escoger que 1 más x represente una nueva variable que esté elevada a una potencia que me ayude a desaparecer a la raíz cúbica. Y en ese caso esa potencia es 6. Si nosotros tomamos 1 más x igual a y a la sexta, lo que va a hacer es que al hacer la sustitución se va a desaparecer esa raíz cúbica y también se va a desaparecer la raíz cuadrada. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, si nosotros hacemos una sustitución o introducimos una nueva variable, tenemos que cambiar el límite al cual se está realizando este límite anterior. También tiene que cambiar el límite. Este límite corresponde a la variable x. Aquí yo estoy metiendo una nueva variable, la variable y. Entonces también tiene que cambiar el límite de x a un límite de y. ¿Cómo hacemos esto? Pues de la siguiente forma. Si x tiende a 0, ¿qué le pasa a y? Si x tiende a 0, y tiene que tender a 1. ¿Por qué? Porque de esta sustitución o cambio de variable que estamos haciendo, si x es igual a 0, si x se aproxima cada vez más a 0, ¿a dónde se va a aproximar y a la sexta? Y a la sexta se va a aproximar cada vez más a 1. Si x se aproxima a 0, y a la sexta se aproxima a 1. Y si y a la sexta se aproxima a 1, pues y se aproxima a 1 también. Entonces, el límite que tenemos aquí
el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de 1 más x menos 1 entre la raíz cúbica de 1 más x menos 1. Este va a ser igual al límite de la nueva variable cuando y tiende a 1 de la raíz cuadrada de y a la sexta menos 1 entre la raíz cúbica de y a la sexta menos 1. Entonces cambiamos todo. Si introducimos una nueva variable al límite, tenemos que reescribir nuestro límite en términos de la nueva variable, cambiando todo, el límite y las variables. Ahora, este límite que tenemos aquí va a ser igual al límite cuando y tiende a 1 de la raíz cuadrada de y a la sexta, pues es y cúbica menos 1. La raíz cúbica de y a la sexta, pues va a ser igual a y. Dejen checo. Va a ser igual a y cuadrada. Y cuadrada menos 1. Entonces, en este caso, al hacer esta introducción de esta nueva variable o hacer esta sustitución, nuestro límite que correspondía a una función irracional se convierte en el límite de una función racional. Ahora, aplicamos el método anterior. Aquí tenemos el límite de una función racional. En este caso, el polinomio PY va a ser igual a y al cubo menos 1. El polinomio QY va a ser igual a y al cuadrado menos 1. P evaluado en 1, la constante A va a ser igual a 1. P evaluado en 1 va a ser igual a 0. Q evaluado en 1 también va a ser igual a 0. Eso quiere decir, por el método anterior, que tenemos que simplificar la fracción que tenemos aquí. ¿Cómo simplificamos? Pues descomponiendo a los polinomios en términos de el binomio y menos 1. En este caso, y al cubo menos 1 se puede descomponer como y menos 1 por y al cubo, no, y al cuadrado, más y más 1. Y y cuadrado menos 1 se puede descomponer como y menos 1 por y más 1. Descomponiendo al polinomio Q y al polinomio P de esta forma, nosotros vamos a simplificar la función racional o la fracción y vamos a poder calcular el límite. Entonces lo ponemos. En este caso, el límite que tenemos aquí va a ser igual al límite cuando y tiende a 1 de, descomponemos, y menos 1 por y cuadrado más y más 1 entre y menos 1 por y más 1. Se eliminan estos dos términos que nos causan la indeterminación y esto va a ser igual al límite cuando y tiende a 1 de y cuadrada más y más 1 entre y más 1. Y esto va a ser igual a 3. Bueno, lo pongo, se sustituye directamente, va a ser 1 al cuadrado más 1 más 1 entre 1 más 1. Y eso va a ser igual a 3 medios. El valor de este límite es 3 medios. Para resolver este límite tuvimos que hacer esta sustitución. Eso es lo que se recomienda cuando tenemos que calcular límites de funciones irracionales. A veces una sustitución hace que nuestra función irracional se convierta en una función racional, para la cual es más fácil calcularle el límite. Entonces, ese es otro método. Ahora, vamos a ver otra variación. No siempre es conveniente hacer la sustitución. A veces hay un paso más sencillo.
Aquí otra razón por la que hacemos esta sustitución es porque pues, aparecen raíces de diferentes órdenes. Aquí tenemos una raíz cuadrada y aquí tenemos una raíz cúbica. Esa es la razón principal por la que hacemos una sustitución. Pero si estas raíces que tenemos aquí fueran del mismo orden y tuvieran un signo diferente, pues podemos hacer un método más sencillo, que es racionalizar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a borrar, bueno, voy a dejar esto así, voy a borrar ya los límites. Espero que ya los hayan copiado. Y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que ahora vamos a calcular un límite general. El límite cuando x tiende a de la función raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de a entre x menos a. Aquí de nuevo tenemos que calcular el límite de una función irracional. Aquí no nos conviene hacer una sustitución como de este tipo. ¿Por qué? Porque las raíces cuadradas que aparecen son raíces del mismo orden. Tienen el mismo grado, es decir, tenemos raíces cuadradas de x y raíz cuadrada de a. Aquí no, aquí tenemos raíces de diferentes órdenes. Tenemos raíz cuadrada y raíz cúbica. Y lo que vamos a hacer es racionalizar. Se racionaliza de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a de la raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de a entre x menos a multiplicado por la raíz cuadrada de x más, hacemos un cambio de signo, la raíz cuadrada de a entre la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de a. Al multiplicar y dividir entre la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de a, lo que vamos a hacer es simplificar nuestra expresión racional de tal forma que podamos eliminar el término x menos a que está en el denominador. Ese término x menos a es el que nos causa una indeterminación que no nos deja evaluar el límite. Entonces, para eliminar el término x menos a, en este caso es conveniente racionalizar multiplicando y dividiendo entre estos términos, raíz cuadrada de a de x más raíz cuadrada de a. Si hacemos las operaciones que tenemos aquí, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a de x menos a entre x menos a por la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de a. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a. Este término que está en el numerador se cancela con este del denominador. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a de 1 entre la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de a. Y así ya no hay indeterminación y podemos evaluar directamente. El valor de esto va a ser igual a 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de a. Y esto hay que dejar en claro que va a ser solamente, se va a cumplir si a es mayor que 0. Recuerden que en este caso estamos trabajando con funciones de valores reales. Si a es negativo, nos quedaría una raíz de un número negativo y eso daría un número complejo. Entonces, aclaramos que tiene que ser para a mayores que 0. En estos casos, pues es conveniente racionalizar cuando tenemos raíces del mismo orden. Cuando no tenemos raíces del mismo orden, conviene hacer una sustitución, como en el ejemplo anterior. Ahora, vamos a ver algunos límites trigonométricos. Este límite trigonométrico ya lo puse, pero lo vamos a hacer de nuevo. Ejemplo. Ejemplo. Supongamos que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x. Este ya lo puse como un ejemplo al principio. Entre x. Este límite se calcula de manera sencilla. Esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0
de 5 por seno de 5x entre 5x. Aquí lo que hice fue multiplicar y dividir entre 5. Y esto va a ser igual a 5 por el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x, seno de 5x entre 5x. Aquí ustedes ya pueden decir que este límite es 1. No pasa nada y el resultado sería 5. Pero si tienen alguna duda de que este límite es 1, pueden hacer la siguiente sustitución. Por ejemplo, supongamos que 5x es igual a y. Entonces, si x tiende a 0, y también tiene que tender a 0. ¿Por qué? Porque si x se aproxima cada vez más a 0, 5 por x también se va a aproximar cada vez más a 0. Y eso implica que y, la nueva variable que estamos introduciendo, también va a tender a 0. Y decimos que x tiende a 0. Si x tiende a 0, la nueva variable también tiende a 0. Y esto lo que implica es que 5 por el límite, cuando x tiende a 0, del seno de 5x entre 5x, esto va a ser igual a 5 por el límite, cuando y tiende a 0, de seno de y entre y. Y ahora sí, ya pueden darse cuenta que este límite es 1. Esto va a ser igual a 5 por 1, y esto es igual a 5. Esto lo pueden checar sin ningún problema. La mayoría de estos tipos de límites, muchos de los límites trigonométricos se reducen a límites de la forma cuando x tiende a 0, de seno de x entre x. Por ejemplo, vamos a ver otro caso. Vamos a ver si se puede. Dejen checo. Por ejemplo, vamos a dejar un ejercicio. ¿Cómo harían el siguiente? ¿Cómo calcularían el siguiente límite trigonométrico? El límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x entre x al cuadrado. Entre x al cuadrado. Para calcular este límite van a tener que usar algunas identidades trigonométricas. Hay una identidad trigonométrica que relaciona el coseno con el seno. Cuando ustedes ubiquen esa relación trigonométrica y la usen en este límite que tienen aquí lo van a convertir en un límite donde van a aparecer términos de la forma seno de x entre x. Y ustedes ya saben que todos esos términos se van a hacer 1 de acuerdo a la lista de límites que tenemos. Entonces, este límite lo dejo como ejercicio. Otro límite que también pueden intentar calcular, el límite cuando x tiende a un número a, de seno de x menos seno de a entre x menos a. Intenten calcularlo. Aquí lo que van a hacer es una sustitución. Creo que la sustitución puede verse un poco obvia, pero aquí lo que pueden hacer es aplicar una sustitución para calcular este límite. Chequen esos dos ejercicios. La lista de límites que les voy a dar vienen límites de estos tipos que estamos viendo. Les voy a poner hasta qué método se tiene que usar, y lo único que van a hacer es aplicar. La mayoría de estos límites es álgebra, tienen que hacer álgebra, no tienen que hacer muchas cosas. Solamente va a ser algebraico. Ahora vamos a ver el cuarto método. El cuarto Sí, método. profe, tengo una duda. Y adelante. En el ejemplo del seno de x5x,
El 5 que aparece multiplicando el seno lo sacó del argumento. A ver, otra vez. En el ejemplo 2 del seno de 5x, Ujú. cuando dice que el límite de x tiende a cero de 5 por seno de 5x, ¿ese 5 de dónde salió? Ah, este 5 yo lo agregué. Ah, ok. ¿Cómo lo puedo agregar? Multiplicando y dividiendo entre lo mismo. Si tú divides 5 entre 5, pues eso es 1. Y te va a quedar de nuevo seno de 5x entre x. Ah, ok. Entonces tú puedes agregar términos siempre y cuando no alteres a la función original. Esta es la función original con la que estamos trabajando. Pero esta función yo la puedo disfrazar si la multiplico y la divido entre un mismo número, como en este caso 5. Esto que está aquí, a pesar de que aparece este 5 multiplicando al seno y este 5 multiplicando al x en el denominador, estos dos siguen siendo lo mismo, siguen siendo la misma función. Lo único que hice fue maquillarla, disfrazarla para que aparezca el 5x en el denominador. ¿Cómo hacemos eso? Pues multiplicas y divides entre un mismo número. Correcto. Entre un mismo número. También puedes sumar y restar. A menos A menos A. Tú puedes agregar estos términos a tus funciones para disfrazarlas, para hacerlas ver de otra forma, de una forma favorable para que te permitan calcular el límite o cualquier otra cosa que estés haciendo con esa función. Ah, ok. Entonces nada más hizo el cambio para poder hacer el cambio de variable que dice ahí abajo. Sí, anda, exacto. Lo hice para hacer la sustitución y que al final el límite que calculé sea el límite parecido al que escribí en la tabla de los límites que vamos a usar. Ah, vale. Siempre se puede hacer eso, son truquitos algebraicos que siempre se pueden hacer. Cuando tú multiplicas y divides entre lo mismo, pues prácticamente estás multiplicando por 1. Cuando tú restas y divides, cuando tú agregas un número A y lo restas, lo que estás haciendo es sumar un 0. Y esas cantidades sabemos que no alteran a las funciones o a los términos algebraicos. Ahora, el último método es un poco complicado porque se divide en 3 casos. El siguiente caso que vamos a ver es cómo calcular límites de la siguiente forma. Vamos a poner al hallar límites de la forma, el límite cuando x tiende a un número a de una función f de x elevada a una función g de x igual a c. Queremos calcular límites de esta forma. Es decir, queremos encontrar cuánto vale la constante c. Para calcular límites de esta forma, nosotros podemos dividirlo en 3 casos. El caso 1. Si existen los límites finitos, el límite cuando x tiende a de la función f de x y el valor de este límite es igual a un número a, y el límite cuando x tiende a de la función g de x y este es igual a un número b, entonces el valor del límite, es decir, c, va a ser igual a a elevado a la b. C va a ser igual al número a elevado a la potencia b. Ese es el caso más sencillo, en donde el límite de la función f y de la función g
cuando x tiende a existen y tienen un valor finito. Cuando sucede eso, el valor del límite, es decir, c, va a ser igual a a elevado a la potencia b. Ahora vamos a ver qué pasa si alguno de estos dos límites no son finitos. Por ejemplo, el segundo caso. Si el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual a, pero a es un número diferente de 1 y el límite cuando x tiende a de la función g de x es igual a más menos infinito, es igual a más o menos infinito. El problema se reduce a ver el signo del exponente. Del signo del exponente. Por ejemplo, bueno, ahorita hacemos un ejemplo, pero este caso es sencillo. Si el límite de la función f de x es igual a a, pero a es un número diferente de 1, y resulta que el límite de la función g, cuando x tiende a a, es más infinito o menos infinito, el problema se reduce a ver el signo del exponente. Ahorita lo vamos a ver. Si, vamos a ponerlo así. Si, lo voy a es que no sé cómo escribirlo. A ver, dijeron, chicos, se reduce a ver el signo del exponente. Si el límite, cuando x tiende a, de la función g de x es igual a menos infinito, esto implica que c va a ser igual a 0. Por otro lado, si el límite cuando x tiende a de la función g de x es igual a más infinito, esto implica que el valor de c tiende a infinito. Entonces, en este caso, ahorita vamos a ver ejemplos de estos casos. Ahora, la tercera situación y última, que es un poquito más difícil de calcular, pero se puede también realizar. Vamos a ver el siguiente caso, que es 3. Ahora, supongamos que el límite de la función f de x, cuando x tiende a, es igual a 1. Y el límite, cuando x tiende a de la función g, es igual a más infinito. Se propone la sustitución si se cumplen estos dos límites y ahora el límite de la función f de x es igual a 1 cuando x tiende a a y el límite de la función g de x cuando x tiende a es igual a más infinito, lo que se tiene que hacer es proponer la sustitución f de x igual a 1 más una función alfa de x, donde la función alfa de x tiene que tender a 0 cuando
cuando X tiende a